José Rivera Romero, estudio el cuarto semestre de preparatoria en el Instituto La Salle de Guanajuato y el día de hoy voy a tocar un tema que es muy importante para el pilar de una nación, como lo es la economía. La economía es una ciencia social que estudia las leyes de producción, consumo, intercambio y distribución de los bienes que satisfacen al ser humano, aunque muchas veces estos bienes no suelen satisfacer todas las necesidades que el ser humano tiene. Pero ¿cómo es el pilar económico de nuestro país? ¿Y cómo es que ha llegado a cambiar en los últimos años para que hoy en día seamos un país de tercer mundo? La República restaurada marcó el fin del imperio de Maximiliano. A partir de este momento, dos presidentes, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, quienes con sus ideologías liberales tenían planeado transformar el país, sin embargo, muchos de sus planes no se acababan por cumplir, pues es desde aquí donde comienza una preocupación por la pacificación del país, la cual requerirá de muchos recursos económicos. En la primera etapa del porfiriato, Porfirio Díaz logró pacificar por completo al país, además de equilibrar las finanzas, modificar el sistema de impuestos y reducir los gastos presupuestales. En la segunda etapa, México se recupera del fracaso de Manuel González con la llegada de José Yves Limantur, quien modernizó por completo el sistema económico, pagó la deuda externa y logró formar de nuevo buenas relaciones con inversionistas extranjeros. Con la llegada de Francisco Madero y el inicio de la Revolución Mexicana, sucedieron varios acontecimientos, entre ellos una fuerte crisis económica, el uso del dinero para el transporte de armas, la discontinuidad de las monedas de plata y oro y el rompimiento de alianza con Estados Unidos, entre otras cosas. No fue sino hasta el fin de esta lucha armada que México entró en un periodo de recuperación con la nueva Constitución de 1917. Álvaro Obregón comenzó una reorganización económica restaurando el crédito interno y externo, reanudó el pago de la deuda externa, llegó a acuerdos con Estados Unidos para la explotación del petróleo y creó nuevas leyes bancarias. Plutarco Elías Calles creó muchas nuevas instituciones en nuestro país, buscó una nueva política financiera, creó el impuesto sobre la renta. Ayudó al crecimiento de la agricultura comercial, dio un impulso a la pequeña propiedad con la ley sobre repartición de tierras ejidales, aunque es aquí donde se desata la guerra cristera, conflicto entre la Iglesia y el Estado que desata muchas dificultades en el país. Con Emilio Portes Gil y Abelardo L. Rodríguez comenzó una situación mejor conocida como la Gran Depresión en 1929, que provocó una severa crisis económica de la cual se logró salir gracias a la ampliación de la reforma agraria, reorganizando el sistema financiero y comenzando a apoyarse en nuevas organizaciones como la Confederación Nacional Campesina, la Confederación de Trabajadores de México, entre otras. A partir de la década de los 40, con Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés como presidentes, comienza un crecimiento externo, gracias a la guerra y los países que necesitaban de bienes primarios y manufacturados, hubo un mayor crecimiento en las exportaciones mexicanas. De esta manera, se comenzaron a desarrollar nuevas empresas productoras de bienes para el consumo humano o necesarias para este. A finales de los 50 y principios de los 70, con Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, comenzó otra etapa de crecimiento, esta vez interno, donde se continuó con las importaciones de bienes ahora de consumo durable, como insumos para la industria y maquinaria, de manera que el PIB logró crecer un promedio anual del 6.7%. En los 70, con Luis Echeverría Álvarez y posteriormente José López Portillo, todos los logros industriales se vinieron abajo gracias a una nueva inflación por la embarcación en políticas populistas. La disminución del precio del petróleo, enajenación del sector privado, disminución de la actividad industrial, la fuga del capital extranjero y la devaluación de nuestra moneda. Miguel de la Madrid fue quien puso en marcha un programa neoliberal para promover una estructura económica más flexible y que beneficiara al país. Sin embargo, con el terremoto del 85 todo se vino abajo, optando por aplazar el pago de la deuda externa y en donde se presentó una caída del PIB. Con Carlos Salinas de Gortari se volvió a presenciar una inflación que pasó de un 150 a un 7% en el 94. Finalmente, en el mismo año se produjo la devaluación del peso al que se le quitó mucho de su valor al restarle 3 ceros. Ernesto Zedillo opta por una estrategia de ahorro interno. Con ella el PIB logró crecer hasta un 6.6 hasta que con Fox bajó a un 5.2%. Con Felipe Calderón, por otro lado, al igual que sus dos antecesores, decidió optar por medidas que ayudaran a levantar el país, además de que vio por el desarrollo de la ciencia,
Por desgracia, sus ideas no lograron impactar a los sectores productivos. Es por ello que el PIB es de 3.9% para el año 2012. Finalmente, desde Enrique Peña Nieto hasta Andrés Manuel López Obrador, el PIB siguió creciendo un poco más hasta que en el 2019 el petróleo bajó sus precios y en el 2020 comenzó una crisis económica mundial gracias a la pandemia de COVID-19. A pesar de ello, López Obrador busca para este 2021 poner en práctica nuevas estrategias que ayuden al crecimiento del PIB y a toda la economía mexicana. Según Hacienda y Citibanamex, prevén un crecimiento económico de hasta el 6% para los siguientes años. ¿Pero es posible que esto suceda? ¿O seguiremos eligiendo malos gobernantes que sigan robando a la nación?